Eh, hemos comenzado la clase de forma diferente. Nuestra perashá nos dice de la visita de Yitro, el suegro de Moisés, al campamento de Israel. Y en un momento de esta visita nos dice, Vaikaj Yitro Joten Moshe, y tomó Yitro, el suegro de Moisés, Olá Uzebahim le Elohim, tomó sacrificios para ofrecer ante Dios. Vayabó a Aarón, Bechol Zikne Israel, Lehol Lehem Im Joten Moshe Lifnei Elohim. Y vino entonces a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan junto con el suegro de Moisés delante de la presencia del Todopoderoso. Hoy se acostumbra en todos los lugares, en todos los Batei Midrashim, en los Batei Kenesiot, hacer lo que se llama Seudat Yitro, la comida de Yitro. Y entonces dedicamos un espacio de comida al comenzar la clase para las personas que están aquí. Los que no llegaron se lo pierden eventualmente, y que estamos haciendo honor a esta seudá de Yitro, que está mencionada en la Torá, obviamente, y que es muy importante porque esta comida representaba como un sacerdote pagano habrá de abrazar, como estudiamos hace menos de media hora con las señoras en el libro de Yehoshua, como Rahab, esta mujer, dio un vuelco en su vida tan importante. Y esto es lo que se llama Seudat Yitro, quiere decir el momento en el cual el pueblo de Israel recibe al suegro de Moisés, y el suegro de Moisés obviamente nos está transmitiendo esa devoción por el Kadosh Baruj Hu. Quiera a Kadosh Baruj Hu también hacer a todas las personas que reconozcan ese escenario. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Perashat Yitro, que vamos a leer en este Shabbat Kodesh, nos ofrece la primera oportunidad de escuchar en el año lo que es los 10 mandamientos. La gente a veces básicamente confunde el sentido de que los 10 mandamientos es la parte esencial de la Torah. Y no los culpo a la gente porque esto es herencia de lo que es la cultura occidental y cristiana. Entonces, como todos provenimos de esa herencia, lamentablemente, entonces la iglesia logró penetrar a cada uno y una con esta conciencia, hablando simplemente de los valores de los 10 mandamientos. Y por lo tanto, para la Iglesia Católica, los 10 mandamientos representan el escenario único, excluyente de lo que es la Torá. Para nosotros la Torá es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Barim. Para nosotros la Sagrada Torá representa este escenario de este Shabbat, de Perashat Yitro, un momento fundacional, porque es el momento en el cual no le pasó ni a la Iglesia Católica ni al Islam lo que le pasó al pueblo hebreo. Y que es que hay un Dios que se revela, que habla no solamente como un hombre, como ellos lo sostienen, sino fundamentalmente habla con toda una nación, con 3 o 4 millones de personas que habían salido desde Egipto, que habían sido redimidos de Egipto y que ahora llegaron a este escenario tan particular, que representa obviamente la conformación del pueblo de Israel. Por lo tanto, es cierto, aquí en Har Sinai tuvimos nosotros la revelación de la palabra de Kadosh Baruj Hu, y esa palabra se tradujo en 10 alocuciones. Así se llaman Naseret Adibberot. No son mandamientos, son alocuciones. Daber significa alocución. Diber o dibberot. Quiere decir, una individual se dice diber. Muchas se dicen dibberot. Y estas 10 dibberot, estas 10 alocuciones, eventualmente fueron la manifestación de un todopoderoso por única vez ante un pueblo por única vez. Nada más que los jajamim solieron enseñarnos que esa alocución de Dios en el monte Sinaí, Mahamad Ar Sinaí, que es el concepto de la revelación divina, ha acontecido en aquel momento por única vez y fue para la generación presente, para los del pasado y para los del futuro.
quiere decir que eventualmente el Ar Sinai es la congregación de toda la mancomunión de la descendencia del pueblo de Israel, y también dijeron los Jajamim, se sumaron allí los Geré Tzedek, quiere decir aquellos hombres y mujeres que habrían de abrazar con autenticidad la fe en un solo Dios. Y son los conversos de fe justos, así lo llamaron los Jajamim, Geré Tzedek, por los cuales rezamos también todos los días 3 veces. ¿No es cierto? Entonces, eso forma parte de la tefilá, donde figura la palabra Ger Tzedek. Es el escenario de Yitro, por eso justo la perashá más trascendental lleva el nombre de un sacerdote pagano. Es increíble. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque ha demostrado Yitro cómo su vocación natural lo llevó a descubrir, habiendo pasado por todas las idolatrías del mundo, como yo lo digo delante de mis alumnos, habiendo hecho un postdoctorado en idolatría, en Avodah Zará, este hombre sabía más que nadie de idolatría, de repente dijo, Atayadati, ahora sé que Hashem, el Todopoderoso, es el Dios más grande entre todos los dioses. De eso se ha demostrado que Yitro, por un lado, decidió abrazar la fe del pueblo de Israel. Y eso habla de una realidad. Pero yo había empezado a hablar de algo que nosotros hemos recibido como herencia de nuestra cultura occidental y cristiana, y que es que para el cristianismo lo único que es válido en la Torá son los 10 mandamientos. De hecho, si fuera el resto válido, los cristianos también estarían cumpliendo Torá y Mitzvot. Pero ellos negaron de base el Shabbat, el Kashrut, el Brit Milá y todas las mitzvot que siguen. ¿Por qué? Porque ellos se centraron en los 10 mandamientos. Lo que no entendían, lo que no entendió nunca la iglesia, porque nunca tuvo Torah Shebe'al Peh, lo que nunca entendió la iglesia es que los 10 mandamientos, 10 alocuciones, contienen la esencia de los 613 preceptos. Increíblemente, ¿no? O sea que nos encontramos frente a una realidad, ¿no? Muy paradójica desde esa perspectiva, porque en última instancia la iglesia ha transformado los 10 mandamientos en el escenario central del judaísmo. Más de eso no hay. Y para nosotros, la Sagrada Torá, por supuesto, partimos de los 10 mandamientos, de las 10 alocuciones, ¿para qué? Para poder arribar entonces a todo el conglomerado de mitzvot positivas y negativas. Podemos cerrar la puerta para que no entre tanto frío. Les agradezco. De mitzvot positivas y negativas que conforman, obviamente, un arco muy singular, muy particular de todo lo que es la vivencia del pueblo judío. Ahora, quiero que sepan que en la época que estaba el templo de Jerusalén en pie, en el templo de Jerusalén no solamente había sacrificios, korbanot, también había tefilot, había oraciones, había rezos. De hecho, los leviim se dedicaban cada mañana con sus instrumentos musicales a comenzar el día con una canción. Nosotros tenemos el recibo de eso cuando hoy, al final de la tefilá de la mañana, decimos, Ayom, Yom, hoy fue jueves, Hamishi Shabbat Kodesh, Ashir Shayu Ombrim al-Leviim al Duhan. Y esta es la canción que decían los Leviim en su lugar. Había un Duhan, un lugar elevado, como un escenario en el Bet HaMikdash, donde estaban todos los Leviim con sus instrumentos musicales, instrumentos de viento, por supuesto, no había eléctricos, y cantaban la canción del día. O sea que había una tefilá cotidiana. Ahora, lo que quiero que sepan es, antes de empezar con nuestro Ramban diario, es que en la época del Bet HaMikdash explican muchos de los que han estudiado en la época del Bet HaMikdash, que a mí personalmente me apasiona en saber esos detalles, todos los días en el Bet HaMikdash se decían los Aseret HaTiberot. O sea que parte de la plegaria del Bet HaMikdash todos los días era decir los 10 mandamientos. Era una costumbre fantástica. Hoy, el cántico de los Levíim lo decimos, los 10 mandamientos los decimos. No lo decimos. Excepto que los leamos en la Torá. Pero nada más que eso. No decimos los 10 mandamientos Bichlal. ¿Por qué?
Porque aquí es otro aspecto de lo que dijeron los Jajamim. Mishekilkelu aminim. De momento que los minim, los herejes, arruinaron todo este escenario, los Jajamim decidieron no más. Cuando aparecieron las sectas judeo-cristianas, que sostenían que lo único de la Torá trascendente e importante son los 10 mandamientos, parecería ser que el hecho de decir los 10 mandamientos todos los días en el Bet HaMikdash era darle la razón a estas sectas judeo-cristianas. Y por lo tanto, se dejó de decir los 10 mandamientos. Pero para que ustedes piensen y que lo sepan, los Jajamim son Jajamim porque saben que lo que los otros piensan que nosotros abandonamos, ellos no abandonaron jamás. Y lo introdujeron esos 10 mandamientos en la plegaria. ¿Cómo? De una forma secreta, de una forma realmente maravillosa, que no todos los sidurim lo tienen, pero cuando termine aquí el Sheur, se los voy a mostrar a ustedes y van a ver cómo en la lectura del Shema Israel, diaria, que se dice 2 veces, en la mañana y en la noche, en el Shema Israel están enhebrados los 10 mandamientos, increíblemente. Y entonces, obviamente, cuando aparece el concepto de Dios único y no tendrás otros dioses, ahí aparece el concepto de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y así van a estar los 10 mandamientos incorporados allí. Por eso es interesante que, más allá de poder estudiar Torah, que sepamos a veces cuáles son aquellas cosas con las cuales convivimos y nunca nos dimos cuenta. Y eventualmente, siempre lo único que se analiza a nivel eclesiástico son los 10 mandamientos. Otra cosa no se analiza. Todo lo demás es para ellos el Nuevo Testamento. Pero el Viejo Testamento para ellos nada más, no para nosotros. Nosotros tenemos prohibido hablar de Viejo Testamento. Prohibido no porque yo lo prohíba, sino porque no es la forma en que tenemos que dirigirnos hacia lo que es el Tanaj y fundamentalmente la Torah. Ellos lo llaman viejo porque hay uno nuevo. Y nosotros tenemos entre los principios del Rambam, Shezot Torah lo te'e mukhlefet, que esta Torah no será modificada, ni habrá otra por parte del Creador, bendito sea. Por lo tanto, el Rambam fue muy categórico con esto y nosotros esa categorización la tenemos que mantener. No podemos hablar de Antiguo Testamento, si lo tenemos en la mente, erradiquémoslo. Y por lo tanto, como ellos sostenían del Viejo, el Viejo lo único que contiene son estos 10 escenarios. Bueno, el segundo elemento importante que vamos a trabajar hoy, por supuesto no necesitaríamos horas para poder leer todo el Rambam. Voy a referirme a lo que el Rambam trabaja, por lo menos en los 2 primeros mandamientos. Quiere decir, el primero dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, Asher Otzetija, Me'eretz Mitzrayim, que te he sacado de la tierra de Egipto, mi Bet Abadim, de la casa de esclavos. El segundo dice, Lo Yeleja Elohim Acherim Alpanay, no tendrás delante de mí otros dioses. Por supuesto, no harás imágenes, etc. Pero la idea es no otros dioses. Nosotros sabemos, de parte de los Jajamim, que de los 10 alocuciones, las 2 primeras las escuchamos mi pía Geburah. Las escuchamos de la boca del mismísimo Creador. Solamente que cuando terminaron de escuchar la segunda locución, el pueblo de Israel perdieron su capacidad vital. O sea que entraron en un estado de catatonía tal que no podían responder por sus vidas. Hasta el punto que cuando se recuperan de esa impresión que marcaba, caramba, hay un Dios que nos habla, escucharon la voz, no es que no escucharon nada. El resto lo que vieron era fuego, nubes, truenos, rayos, la voz de un shofar, pero el resto era una voz Kol Gadol Veloy Asaf, una voz que no terminaba, una voz constante, como la del shofar, que iba increyendo. Y todo eso causó una impresión muy, muy grande en el pueblo de Israel, a tal punto que le pidieron a Moshe Rabenu que fuese él quien continuase con la transmisión de los 10 mandamientos. Necesitaban de un nivel más humano. Y Akadosh Baruj Hu no se ofende por eso. Dice Ramban, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios,
explica Rabbi Moshe ben Nachman, Hadibur Azeh, esta locución es un precepto positivo. Es una mitzvah Azeh. Es uno de los 613 preceptos, para que sepan. Amar Anoji Hashem, y al hecho de decir yo soy Hashem, Hashem, el nombre de las 4 letras, Yod Kei Vav Kei, Havaya, nos enseña y les lloré, les enseñará y les ordenará a ellos que sepan y que crean que hay un Dios. Y Él es el Dios de ellos. Anoji Hashem, Elokeja. Yo soy Hashem, tu Dios. Klomar quiere decir, Jove, aquí en el presente, Kadmon, anterior a todo, como sabemos por lo que dice Rambam, Meitó allá a Kol Bejefes Beyejolet. A partir de él, todo fue posible. Todo lo que deseó en este mundo y toda su capacidad. Y ese Dios que creó toda la existencia es el Dios de ellos. Shehayavim la'avodoto. Que el pueblo de Israel debe servirle a él. Y dijo, Asher otzetija me'eretz Mitzrayim, que te he sacado de la tierra de Egipto, porque los sacó de allí. Eso demuestra, nos enseña una metziut, una realidad, pero también, aparte de la realidad que nos sacó de Egipto, habla de que era la voluntad de él de sacarnos de Egipto. Ki beyedi'ah, porque a conciencia, ubeashgaha mimenu yatzanu misham, por el conocimiento de Dios, como dice la Torah, Vayedá Elohim, que él supo del clamor del pueblo hebreo, y también de la Ashgajá, esa providencia divina, salimos de allí. Begam Torah al Hidush. Y también todo eso, nos enseña sobre el Hidush. Hidush, ¿qué quiere decir? La renovación. La renovación, ¿qué quiere decir? Porque un pueblo, porque con el escenario de ese mundo creado por Dios, desde la antigüedad, desde los tiempos pretéritos y remotos, nada habrá de cambiar de su naturaleza. Y eso nos habrá de demostrar sobre la capacidad totalitaria de Dios, totalizadora, perdón. Y la capacidad totalitaria nos demuestra sobre el Ijud, la unidad. Como dijo más arriba en el capítulo 9, Ba'abur Teda, cuando llegaron las plagas, en Perashat Bo, llegaron 7 plagas, no una. Todas ellas llegaron ¿para qué? Akadosh Baruj Hu le advierte al faraón para que tú sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Y este es el sentido de Asher Otzetija, que te he sacado. Porque ellos dicen, porque el pueblo de Israel es los que saben, tomaron conciencia de esa realidad y son testigos de todo ello. Muy fuerte lo que dice el Ramban, porque en última instancia no nos lleva tan solo a un escenario particular de Mitzrayim, sino que nos está llevando ¿a qué? A toda la existencia de este mundo. Hay un momento en el cual la voluntad de Dios se hace manifiesta, no solamente en la creación, sino también en el momento que Am Israel habrá de salir de Mitzrayim. Y el sentido, dice Ramban, de mi Bet Abadim, de la casa de esclavos, dice, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto en una casa de esclavos. Tanto ellos como los demás eran cautivos del faraón. Y entonces les dijo a ellos, dice esto, Shem Hayavim Sheiye Hashem Agadol Be'anichvat Be'anorah Ze Laem Le'Elohim, para que ellos deben saber que ese nombre, el nombre de Dios, que es un nombre grande, honorable, conmovedor, ese sería a él por Dios, que ellos van a servir a ese Dios, porque él los ha redimido a ellos de la esclavitud en Egipto, como lo que nos dice después en el libro de Vaikra, Abadaihem, quiere decir, mis esclavos son ellos, que los saqué a ellos de la tierra de Egipto. Vaikra, al final de Vaikra.
las Perashat Bejukotai, al final del tercer libro. Ukvar Ramasti Od Lemala, y ya dice, y ya te insinué más arriba, Tam Shenea Shemota Kedoshim al Derech Haelech. ¿Y por qué utilizó aquí Hashem Elohim? El nombre de Dios en las dos dimensiones, el Dios de lo que es el Gesed, el amor, la bondad, y el Elohim, que es el nombre del rigor, de acuerdo a la verdad. Dice el Ramban, Bezo a mitzvah tikare bedivrei rabotenu, dice, y esta mitzvah, que dijo que es una mitzvah positiva, se llama en boca de nuestros sabios, ¿cómo se llama esta mitzvah positiva? El hecho de que yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, se llama Kabbalat Malchut Shamayim. Recibir sobre uno el reinado del cielo, el reinado de Dios. Eso es Kabbalat Malchut Shamayim, nada más y nada menos. Porque las palabras estas que yo te mencioné, Em Bemelech Keneged Am, son las de un rey frente a su pueblo. Y así dijeron en la Mejilta, en el Midrash Alajá del libro de Shemot, Lo ihye leja Elohim ajerim al panay. No tendrás dioses otros delante de mí, ante mi faz. ¿Por qué fue dicho? Le fiche u omer, anoji Hashem Elokeja. Dado de que él empezó diciendo, yo soy Hashem, tu Dios, Mashal de Melech shenichnas la Medina. Eso se asemeja, dice Ramban, no trae siempre ejemplos del Midrash, a un rey que ingresó a un país. Le dijeron sus esclavos, Gezor alenu gezerot. Los esclavos del rey dijeron, por favor, decreta sobre nosotros todo lo que quieras. Amar laem, lav. Le dice, no vine aquí a establecer decretos. Que se te cabló maljuti, exor alejem al gezerot. Solamente una vez que ustedes acepten mi reinado, era una visita del rey, no era el rey de ellos. Entonces ellos dijeron, decreta lo que quieras sobre nosotros. Dijo, no. O cuando ustedes reciban mi reinado, ahí yo voy a imponer mis decretos. Sheim maljuti en gem kablim. Porque si ustedes no van a aceptar mi reinado, yezerotai, eyahatem mekainim, ¿cómo van a cumplir con mis decretos? Si no hay a quien responder, no hay rey. Y por lo tanto, si yo no soy el rey vuestro, no hay decreto. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel, yo soy Hashem tu Dios, no tendrás para ti otros dioses. Yo soy el que ustedes han recibido sobre vosotros mi reinado en Egipto. Y le dijeron a él, sí, cuando recibieron mi reinado, entonces recibieron mis decretos. Quiere decir, después de que ustedes reciban sobre vosotros y reconozcan que yo soy Dios y yo soy vuestro Dios desde la tierra de Egipto, desde entonces recibieron todas mis mitzvot. Así dice entonces Ramban, utilizando un recurso diciendo, a ver, ¿cuándo se da el hecho de que las mitzvot entren a correr? Únicamente cuando la persona recibe la soberanía de Dios sobre él. No es casual. Y cuando alguien abraza el judaísmo, lo primero que tiene que decir que es, recibo sobre mí todas las mitzvot de la Torá y las mitzvot de los jajamim. Eso es lo que declara la persona cuando abraza la fe judía. Y todas las costumbres kasher de todo el pueblo de Israel. Y lo último que dice es, de anima amén, de Elohim Echad. Y yo creo en un solo Dios. Y ahí dice Shema Israel. Por lo tanto, dice, hasta que yo no acepto la existencia de un Dios, Kabbalat Malchut Shamayim, y eso es cuando hacemos Shema Israel, a la mañana y a la noche, y antes de dormir, cuando la persona se cubre sus ojos y dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de acuerdo a la tradición rabínica, eso es Kabbalat Ol Malchut Shamayim. El recibir el Ol, el yugo del reinado de Dios. Si yo no recibo eso, eventualmente, entonces me quedo sin poder cumplir las mitzvot que Él me da. ¿Cuál es el criterio de poder cumplir las mitzvot si yo no acepto que hay un Dios? Es muy compleja la realidad. Y por lo tanto, lo primero que hay en el judaísmo es reconocer que hay un Dios. Y que no hay otro aparte de Él.
No hay nadie, no hay intermediarios, no hay hijo de Dios, no hay nieto de Dios, no hay bisnieto de Dios. No, solamente Él. Eso es Kabbalat Malchut Shamayim. Por eso, cuando decimos Shema Israel cada día, mañana o noche y antes de dormir, es Kabbalat Malchut Shamayim. Es lo que dice Ramban, recibir el reinado celestial de Dios. Él es mi rey. Atá Melech. Cada vez que digo una brajá, dijo Baruch Atá Hashem Elokeinu Melech Haolam. Cada vez que digo una brajá. No solamente es mi Dios, sino que es Melech. Y el Melech dice, es una potestad sobre el mundo. Y por eso, cuando termino de decir Shema Israel y recibo sobre mí esa declaración que yo tengo un solo Dios, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, entonces dice, Ahavta et Hashem Elokeinu. Leemos la primera perashá del Shema, donde se mencionan a cumplir 6 mitzvot, no una. Amar a Dios, estudiar la Torá, enseñar la Torá, tefilín de la mano, tefilín del brazo, tefilín de la cabeza, perdón, y la mezuzá. Esas son mitzvot. Entonces, después que recibo sobre mí que hay un rey, después viene Kabbalat Ol Mitzvot. Después viene que yo voy a aceptar cumplir con las mitzvot. Y eso no es poca cosa, dice el Ramban. Beneembru kol hadiberot kulan belashon yachid. Y el Ramban nos sigue alimentando, dice, y todas las diberot, las alocuciones, fueron dichas en singular. Hashem Elokeja, Hashem tu Dios, Hashem Otzetija, que te saqué. Y no como cuando les habló a ellos después, va a ser, mejor dicho antes, perdón, en el capítulo 19, cuando dice, Atem reitem, vosotros habéis visto. ¿Qué quiere decir? Cuando vimos en el capítulo 19, cita el Ramban, el versículo 4, versículo 4, sí. Dice la Torá en esta perashá, Israel. Así le habrás de decir a la casa de Jacob y habrás de decirle a los hijos de Israel. Atem reitem, vosotros habéis visto, dice el Ramban, dice la Torá. Asher asiti de Mitzrayim, lo que yo he obrado con Egipto. Baesa etchem al canfer shalim, y los he transportado a vosotros sobre alas de águila. Ba'avi etchem elai, y los he traído hacia mí. Versículo 5. Beatá, y ahora, im shamoa tishme'u bekoli, si habréis de escuchar mi voz, ushmartem et beriti, y habréis de cuidar mi pacto, vihitem li segulá, mi kola amim, seréis para mí segulá. El famoso tema del Am Segulá, que todo el mundo de la cristiandad, para aumentar el odio al judío, lo tradujo como pueblo elegido. Am Segulá significa Segulá, serán para mí un tesoro entre todos los pueblos. Israel va a ser un tesoro, y el tesoro significa algo que se guarde y se lo cuida más que todo lo demás. No es el pueblo elegido. Todos los pueblos son elegidos por Dios. Él los creó a todos. Israel tiene una relación diferencial con el Todopoderoso y se llama Segulá. Segulá significa, en el sentido, un pueblo peculiar. Y lo traducen, el Rabbi Ederi, Zefirun Librajá, lo traducía como un tesoro peculiar. Tesoro peculiar significa el tesoro es algo que tú guardas como la niña de tus ojos. Algo que te ha dejado tu padre, tu madre, tu abuela o lo que fuera. Eso es un tesoro, es una segula. Y a Kadosh Baruj Hu le dice, Vitem li segula, Mikola a mí. ¿Qué quiere decir? Dice Ramban, explico lo que él dice aquí. Dice, Shetiyu beyadai segula. Dice, serán en mis manos como una segula. ¿Qué significa? Dice Ramban, como algo muy bello y muy preciado, y que el rey no lo daría en manos de otros. Así dice, como las segulot melahim de Medinot, como dice el Coelet, que son la segulá, el tesoro de los reyes y de los estados. Por lo tanto, dice,
Kili kol haaretz, porque mía es toda la tierra. Por lo tanto, Ramban nos invita a comprender que el mensaje de Akadosh Baruj Hu en la previa a los 10 mandamientos ya les advirtió al pueblo de Israel: Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vosotros sois testigos. ¿De qué? De lo que yo operé con Egipto y de cómo los transporté a vosotros sobre alas de águila y los traje a vosotros hacia mí. ¿Dónde estamos ahora? En el monte Sinaí. Por lo tanto, ¿qué quiso decir con Atem reitem? Atem reitem, dice el Ramban, eventualmente, es la experiencia del pueblo de Israel, que es innegable. La experiencia del pueblo de Israel innegable, ¿cuál es? Que ellos vieron con sus propios ojos cómo Kadosh Baruj Hu lo sacó de Mitzrayim. ¿Alguien lo puede negar? Nadie lo puede negar. Son testigos presenciales, testigos vivenciales. Y ahora, a Kadosh Baruj Hu los ha traído, dice el Ramban, el Mekom Kevodi, al lugar donde habita mi gloria. Ha'ar Azeh Asher Shechinati Sham Imahem. En esta montaña donde mi Shechiná, lo que antes no habían logrado el pueblo de Israel consumar, era tenerlo a su Dios con ellos. Unkelus dice, en realidad, Ba'avi etchem elai, y los traje hacia mí, cita al Ramban, la traducción aramea, que dice, Ukereibat yatejón le pulhanim. Quiere decir, los he traído a mi abodá, a mi servicio. Antes ustedes servían ¿a quién? Al faraón. Antes ustedes servían a todas las idolatrías de Egipto. Ahora Kadosh Baruj Hu, obviamente, los trae al pueblo de Israel a servirlo a él. Por lo tanto, le pide a Kadosh Baruj Hu, Ushmartem et periti. La tarea del pueblo de Israel es atesorar, guardar el pacto. ¿Qué pacto? Dice Ramban, que yo he establecido con vuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, para ser por vosotros por Dios y para su descendencia en pos de ellos. Así dice Dios a Abraham. De Rabbi Abraham Amar, y Rabbi Abraham se refiere a Rabbi Abraham Ibn Ezra, dijo, no es el pacto que hizo con los patriarcas, sino que es el pacto que habrá de hacer Moshe con Israel después de Matan Torah, de la revelación de Dios en el monte Sinaí. Que Moshe Amar, Iné Dama Brit, Asher Karat Hashem Imachem Arkol Advarim Ael. Como va a decir en Perashat Mishpatim, la semana que viene, he aquí la sangre del pacto que Hashem hizo con vosotros sobre todas estas palabras. Devarim son los 10 mandamientos. O sea que hay un pacto que se cierra después de los 10 mandamientos. Bealdere Haimet dice, y si lo hacemos por el camino del Sod, de lo oculto, Shetishmeru et briti ledov kabi. Ustedes cuiden mi pacto para unirse conmigo. Kim llamó a Tishma Bekoli, Beasita Kol Asher Odaber. El verdadero pacto es que tú puedas escuchar mi voz y hacer todo lo que yo hablo contigo. Ese es el pacto. Por lo tanto, cuando llegamos a los 10 mandamientos, dice Ramban, no estamos llegando a un lugar inesperado. Ya lo anterior fue dicho. La base fue entregada. Todo el pueblo de Israel recibió este mensaje de boca de Moshe, dice Ramban. Y por eso nos llevó a ese momento. Dice, Atem reitem. Vosotros habéis visto lo que lo saqué de Egipto. Im llamó a Tishmeu. Si van a escuchar mis preceptos, entonces serán para mí un pueblo seguro. Entonces, dice Ramban, ¿por qué les dijo todo esto en la previa a los 10 mandamientos? Dice, leazehir, para advertir y prevenir. Kikol yachid mehem, que cada uno individualmente, por eso los sacerdotes de Dios son en forma individual, será castigado sobre las mitzvot. Kiim kol echad yedaber, porque si cada uno de ellos habrá de hablar, de kol echad yetzaveh, a cada uno de ellos les habla, a cada uno de ellos les ordena, que no piensen los que están allí en el monte Sinaí que Ajara Robielech, vamos a ir
detrás de la mayoría. Y por lo tanto, el individuo se va a salvar como consecuencia de ir en pos de la mayoría. El Rambam dice, por eso dice los 10 mandamientos en singular. No te vas a salvar yendo con la mayoría. Aquí la responsabilidad no es colectiva, sino que la responsabilidad que propone el Rambam con respecto a hacer el Liberot y lo que es el cumplimiento de Torah y Mitzvot es de quién? De cada persona y persona, de cada ser individual. Dice, y Moshe Rabenu habrá de demostrar esta intención al final de toda la Torah, cuando nos dice en Perashat Nitzavim. ¿Les puedo molestar que me traiga el Tanaj este que está aquí en el primer estante? En el segundo va. El azul, chiquitito. Ahí, ese. Muchas gracias. Perdón. Entonces, ¿qué dice al final de Perashat Nitzavim? Perashat Nitzavim, obviamente, es ya una de las últimas perashiot de la Sagrada Torah, que leemos justamente en la antesala de Rosh Hashanah. Y allí entonces, en el capítulo 29, sí, aquí, dice Moshe Rabbeinu aquí, un minuto, dice, Pen yesh bachem, no sea que haya en vosotros, ish o isha, hombre o mujer, o mishpachá, o una familia, o shevet, o una tribu, asher levavó pone ayom me'im Hashem Elokeinu, que su corazón hoy se desvía, se aleja de nuestro Dios, la lejet la avot et Elohe al goim, e ir en pos de servir a esas naciones en las cuales tú estás viviendo en medio de. Quiere decir, Moshe Rabenu advierte al final de su camino, al final de su recorrido, que hay una tendencia en el pueblo de Israel. ¿Y la tendencia cuál es? Una tendencia que se llama en medicina labilidad. Lábil significa que cambia rápidamente de estatus o de estado, de sólido a líquido, llamémoslo así. Y en este caso, el pueblo de Israel es un pueblo muy lábil a ese nivel. Y por eso lo advierte Moshe Rabbeinu. Y entonces, ¿qué le dice en el segundo diber? La advertencia, terminando la Torá, Lo yeleja Elohim acherim al panay. No tendrás dioses otros delante de mí. Escribió Rashi, lo primero que cita el Ramban es a Rashi. Lo yeleja, no tendrás para ti. ¿Por qué fue dicho? Porque está explicado en el versículo siguiente, lo ta'aseleja, no harás para ti. No tendrás, no harás. Entonces, como no tendrás, porque después dice, no te harás para ti. ¿Qué significa no tener otros dioses? Que no te hagas otros dioses. Así explica Rashi, está clarísimo. O sea, nosotros somos especialistas en la creación de idolatrías a ese nivel. No de ídolos de madera, de piedra, ¿cierto? Pero obviamente tenemos muchas idolatrías, ¿no? El modelo del auto que tenemos también es una idolatría, según el Ramban. Entonces dice, en Liela, Lota Seleja, no me dice que no me hagas. Azul Kbar, Minayin Sheloye Kayer. Dice, lo que ya está hecho, entonces, ¿de dónde tengo que saber si está hecho el ídolo? Yo llego a una tierra que está habitada por 7 pueblos. De los 7 pueblos que viven en la tierra, el 95% o 100%, vamos a poner 95, vamos a dejar un 5% libre de duda, son todos idólatras. Por lo tanto, se van a encontrar con ídolos ¿a dónde? A cada momento. Van a ir acá a Jerusalén, y en Jerusalén estaban los yebuseos, los jebusitas, tenían ídolos. Iban a entrar en Jericó, había ídolos. Había estudiado Jericó. Fueron al norte, había ídolos. Fueron al sur, había ídolos. Fueron al este, había ídolos. O sea que los ídolos están en todas partes. Estaban en todas las colinas, había idolatría. Por lo tanto, dice Rashi, no dice, dice, Lota Aseleja, dice, Sheloya Ase, pero a Suikbar,
Pero lo que ya está hecho, no te hagas, no te hagas, está bien. Pero lo que estaba hecho, ¿qué hay que hacer? Sheloy Kayem, que no vaya yo a servirlos. Y por lo tanto, ¿qué dice? Lo yeleja Elohim acherim al panay. No tendrás otros dioses delante de mí. Podemos decir, bueno, yo no hice nada, lo tengo hecho. O sea, puedo escaparme por esa vertiente. Dice, no estaba hecho y yo lo único que hice fue llevarle una ofrenda a ese ídolo. Dice, no, lo yeleja Elohim acherim. No tendrás otros dioses, ni siquiera servirlos. Dice el Ramban, y esto verdaderamente es una baraita. La baraita quiere decir una Mishnah que no ingresó en el código oficial de la Torah oral, no importa ahora, que está enseñada en la Mishnah. ¿Ven quién? Por lo tanto, Tiezo mitzvat lotaste. Así como yo soy Hashem tu Dios, dice Ramban, es la primera, en este caso mitzvah hace, la primera mitzvah positiva, no tendrás otros dioses, es una mitzvah lotas, una mitzvah de tipo negativa. Bilbad, azara la mekayem, dice, una advertencia para quien cumple idolatría, birshutó. Birshutó, ¿qué quiere decir? Cumple idolatría puertas adentro. ¿Cómo sabes que está haciendo idolatría? Si vos no lo ves a la persona. Tiene un pequeño ídolo en la parte más baja de su habitación, debajo de su escritorio. Tiene un ídolo. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde hiciste? ¿Te vas a entrar a la casa para ver? Dice, esa persona tiene una idolatría. Cuando yo llegué a Israel, hace casi 14 años, bueno, nunca pensé, llegamos al Merkaz Klitá, por supuesto, al lugar del centro de absorción, gracias, de Ranana. Nos dieron una habitación en el segundo piso, qué sé, confortable, aunque fuera confortable, no sé si era confortable. Y bueno, había una mezuzá en la puerta. Dije en algún momento, voy a revisar la mezuzá, por las dudas. Pasaron un par de meses hasta que decidí revisar la mezuzá. Y para mi sorpresa fue que adentro estaba vacío, no tenía nada. Entonces mi señora, con toda su incredulidad, tocó la puerta de enfrente de los vecinos para preguntar si habían visto una mezuzá, un claf de mezuzá. La respuesta fue, ¿lo qué? Ella dijo, ¿lo qué? No, y ella vio en la puerta que tenían allí un par de vírgenes guardadas sobre la repisa. No estaban ocultas. Bueno, esto es lo que es lamentablemente a veces el Hokashput, que uno llega porque tiene un abuelo judío, pero la vivencia judía ya no pasó ni al padre ni a los hijos. Bien, entonces se sorprendió porque no tenía ni idea lo que era la mezuzá. Y esto obviamente se vino consternada y le dije, no te consternes, aquí la realidad es esta. Aquí Israel se ha transformado en una nación de libre recorrido y hoy en día puede llegar aquí cualquier tipo de persona. Por lo tanto, dice Ramban, dice, Azarala Mikayem Abodá Girulim Bebirshuto. Es una advertencia para quien hace idolatría dentro de su recinto propio. ¿Cómo lo controlas? Si tenés un idolito chiquitito al cual le rezás todas las noches y lo tenés adentro del cajón, ¿qué vas a abrir el cajón de la persona del escritorio? No, no, no es que es algo expuesto como mi señora vio en ese momento. Ven, va a mitad bedín. Y por lo tanto, como lo tengo dentro, no hay un castigo de muerte que imponga en ese caso el tribunal. Dice, ¿por qué dijo? Lo yeleja Elohim acherim al panay. No tendrás otros dioses delante de mí. Dice, ¿por qué dijo así? Para que yo no los sirva, para que yo no los sirva, que no me recline ante ellos. Dice, porque hacer toda esa tarea expuesta de cuerpo implica de que lo estoy viendo.
Yo puedo ver que una persona, lo veo al árabe cuando reza, no está rezándole a ninguna idolatría, pero ustedes ven que el árabe, cuando tiene que hacer tefilá, el tipo pone su alfombra, se arrodilla y hace su tefilá. Pero estoy entendiendo que él hace tefilá. Bueno, imagínense cuando ustedes ven alguna película de Netflix y ven algo relacionado con monjas o lo que fuera, o la iglesia en general, cómo la gente se arrodilla y hace su plegaria. Nada más que el árabe no se está poniendo delante de nada, y el cristiano o el católico se está poniendo delante de una imagen. Entonces dice, eso es Sahavaya. Y eso tiene caret, un castigo, dice Ramban, de caret. Caret quiere decir truncar la vida de la persona. Quiere decir que ese Yehudí será truncada su vida. Truncada quiere decir que no la veremos progresar en las siguientes generaciones. Y también, en caso de que sea visible ante el Betadín, la muerte por el Betadín. Pero Ramban dice, y yo creo que la alajá no es como esa baraita, porque dibrei yahid y shenuyá. En realidad, esto que estaba yo diciendo ahora, está la cita como palabras de un yahid, de un individuo. Porque si estudiamos en la cifra, en el midrash del libro de Vaikra, Eloé Masejá Lota Azulahem, dioses de imagen, de fundición de imágenes, no haréis para vosotros. Quiere decir, no haréis para vosotros. Yahol y Azulahem Ajerim. Entonces yo no lo puedo hacer, ese Dios fundido, pero ¿alguien me lo puede hacer para mí? Entonces, dice Rambam, puede ser, Talmud Lomar, lo lahem. Quiere decir, no para vosotros. En liel alahem, yahol em yasul ajerim. Ok, yo no puedo recibirlo. Puede ser que yo fabrique ídolos para que los venda a los demás. La fábrica de ídolos como el padre de Abraham. Mikan bro. Dice Talmud Lomar, lota azul. Lo lahem, lo leahem. Entonces, Elohim Asejá, lota azul ajem. No es que yo puedo recibir de otro, porque yo no lo hice, o que yo tengo una fábrica de idolatrías y las vendo a los demás. Tampoco lo puedo hacer, dice Rambam. Mikan Amru Aose Abodazara Leatzmo, toda aquella persona que se hace idolatría para sí mismo, construye un ídolo, o ver Mishum Shte Azarut. Está transgrediendo dos advertencias. Mishum Lota Asu, por un lado, no habréis de hacer para vosotros, o Mishum, y por otro lado, Lolahem, tampoco para vosotros. No hagáis para los demás, ni tampoco para ustedes. Bueno, está claro, si no lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a recomendar? Judíos. Bueno, ¿qué puedo decirte? Recomendar no existe para mí el criterio de recomendar. ¿La idolatría es idolatría o no es idolatría? Nada más. ¿Está bien? Entonces, recomendar un médico es una cosa. Recomendar un elefantito que tiene el billete de $10 acá en la nariz es otra cosa. ¿Está bien? O sea que no podemos entrar. Lola Gem dice no recibir idolatría ni venderla la idolatría. Las dos cosas dice Ramban y por eso queda claro. Entonces esa persona dice Lota Su Mishum Rabbi Yossi Omer Mishum Shalosh. Rabbi Yossi dice no de dos cosas, de tres cosas nos advierten. Lota Su, no haréis para vosotros dioses de fundición. Lola Gem, no para vosotros. Mishum Lo Iye. Y la tercera, más importante, es no tendrás otros dioses delante de ti. Es una mitzvah negativa. Harei Rabbi Yossi, Yahid, Bemekom Rabim, Ua Omer, Kilo Yeleja, Zarala Mekayem, etc. Bueno, muy bien. Beanajón dice, y lo correcto, dice Ramban, que se estira en todo esto, no lo voy a terminar. Dice, pero es fantástico, y lo correcto de acuerdo al Peshat, de acuerdo al sentido literal, Milashon Beaya Hashem Lile Elohim, aquel que dijo entre los patriarcas, Jacob Avinu, y será Hashem para mí, por Dios, lo dijo Jacob cuando tuvo ese sueño y se emplazaba para ir a lo de Labán, perdón,
y Dios se le reveló y le dijo que estaría con él, etc. Jacob dijo, ve allá, Hashem li le Elohim, será Dios para mí por Dios. Lihiyot lahem le Elohim, dice después el libro de Vaikra, para ser para vosotros por Dios. Shelo ihiye lanu bilti Hashem Elohim. Quiere decir que no podemos tener otro Dios que no sea ese Dios. Elohim Ajerim, dioses otros. Mikol malahem ala, de todos los ángeles celestiales. Umikol seba shamayim anikraim Elohim. Y de todo el ejército celestial que se llaman Dios. Todo el ejército celestial se llama Dios. No puedo tener nada de ellos. No puedo creer en los ángeles. Los ángeles no tienen ningún poder. Las constelaciones, que son el ejército del cielo, y que la gente le puede tener miedo a esta y a la otra, y a Marte, y a Neptuno, y a Urano, y a lo que fuera, y todo lo que representan, la astrología en última instancia, ¿no? Que la gente lee su horóscopo a ver cómo le va a ir mañana. Y el horóscopo de mañana es el mismo que pusieron la semana pasada, nada más que no tiene memoria la persona, entonces lo lee eventualmente, pues dice, mira vos, me va a pasar esto, ya se lo dijeron hace una semana atrás. Pero bueno, la gente entra y todo eso trabaja sobre la mentalidad de las personas. Por lo tanto, dice Ramban, no. Como dice más adelante, Perashat Mishpatim, Zobeach leElohim Yahoram Bilti Lashem Levadon. Todo aquel que haga ofrendas, sacrificios a Elohim, a dioses, minúscula, será excomulgado, será alejado del pueblo de Israel, excepto se puede ofrecer solamente a Dios. Y esto es para evitar, dice Ramban, es una medida precautoria para evitar que la persona crea en alguno de ellos y no reciban sobre ellos ninguna divinidad, velo y omarlo, y que no le diga a esa piedra o a esa madera o a esa figura, tú eres mi Dios. Que es el error normativo de la época de los reyes de Yehuda. Vejen datun kelush llamar ele Afran Barni. ¿Verdad? Que Bejol Makom, ya termino, y tienes que saber que en cada lugar que dijo la Torá, Elohim Ajerim, dice Rambá, dioses otros, lo ie leja Elohim Ajerim al Panay, el segundo de los Diberot. Akabaná bo Ajerim Zulati Hashem Anifar. Ajerim significa otros excepto Hashem, el Todopoderoso, honorable. Beitfos sea la Shon, Bekabalata Elohut o Beabodalo. Y quiere decir, Elohim Ajerim representa cuando yo acepto otra divinidad, Dios no permita, o la sirvo. Kiyomar lote kablu alejem, porque lo que dice la Torá es, no habréis de recibir sobre vosotros otro Dios, excepto solo a Kadosh Baruj Hu. Pero cuando habla sobre el hacer, el confeccionar, no va a decir el escrito Ajerim, Jalila. No va a decir, no te hagas otros dioses cuando te hagas otros dioses de fundición. Lo yelejaj Elohim Ajerim. No tendrás dioses otros, lo dice. Pero después dice, Lota Aseleja Pesel. No harás Pesel, figura, tumuná, imagen, afirmo Shomai, mi mal, ¿verdad? Dice, ahí no dice Elohim Ajerim. Dice, pero dice Elohim Asejá, dioses de fundición. Elohim Asejá Lota Aselaj. Más adelante nos va a decir en el libro de Shemot, dioses de fundición no darás para ti. ¿Y por qué los llama dioses de fundición? Porque el hombre los construye, los hace, ¿para qué? Para servirlos a ellos. Abalbaem Amarakatub, sobre ellos dice el profeta Yeshayahu, Kilo Elohim, porque esos dioses que tú sirves no son dioses. Kiima de Adam, de Even, de Yobedum, porque son obra de mano de los hombres y de la piedra, y habrán de ser perdidos. Y eso es, por lo tanto, bueno, voy a terminar con una frase nada más. Y advirtió aquí en esta segundo de los Diberot, en principio, que no recibamos sobre nosotros la soberanía de cualquier otro Dios, minúscula, excepto de Dios. Y después dijo que no hagamos ningún pesel, imagen, ídolo, figura para arrodillarnos ante ellos y no servirlos ningún tipo de servicio en el mundo. Y por eso dijo, no dijo Belotish Tajabela, dijo, no dijo solamente no te reverencies, Beine Kalam, Kulam Azarot me abodazara.
y todos ellos, dice, son todas advertencias para la idolatría. Y todos merecen la muerte. Y en este versículo hay una advertencia para los que hacen idolatría que no sigan esa tarea. Y entonces todo sigue, por supuesto, el Rambán explicando. Pero para que ustedes vean lo que es la proyección de lo que son las Aseret HaDiberot. Mitzvat Aseh, la primera, yo soy Hashem tu Dios, y la segunda, Lo Yeleja Elohim Acherim, Mitzvat Lo Ta'aseh. Shabbat Shalom Mevorach. Muchas gracias por acompañarnos. En el caso, como estamos en discusión, la gente que se convirtió también debería ser con la muerte. Cuando hablamos de la Inquisición, hablamos de Anus. Anus significa una persona que ha sido compelida, obligada a actuar de una manera. Los Jajamim dicen que el Anus, Rahamaná Patre, el Anus, el Todopoderoso, lo exime de su obligación. Quiere decir que si a mí me obligan a rendir idolatría, yo debo preferir morir antes de hacer idolatría. ¿Está bien? Ahora, como estos judíos, los famosos marranos, tenían una doble lectura de la vida. Por un lado, habían abrazado una fe que no era su fe. Entonces no sabemos verdaderamente cómo progresó todo eso. Si lo que progresó fue que de la familia Silveira, un ejemplo, de la familia Silveira, eventualmente una generación pasó y se convirtió y la otra también abrazó una fe. Y después de la tercera generación volvieron al judaísmo, significa de que todo lo que abrazaron era nada. Pero si en última instancia ya abrazaron esa fe y se mantuvieron en esa fe, como pasa con infinita cantidad de personas hoy en día, la idea es que no murieron. O sea, o murieron por la Inquisición en realidad, no murieron por el castigo celestial. Por lo tanto, esas personas fueron compelidas a hacer algo. Entonces no podemos marcar hoy en día. ¿Qué le vamos a marcar a una persona que dice, yo tengo ancestros judíos de España, pero no tengo la forma de comprobarlo? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que es judío? No. Hay solamente aquí en el Betadín de Rav Karelitz, Zatzal, que hay 15 apellidos de la isla de Mallorca, de Palma de Mallorca, que ellos han establecido como criterio que hay 15 familias que no se han casado con otros que no sean de su familia y por lo tanto mantuvieron la condición judía a pesar de que habían sido marranos. Pero eso lo sostienen ellos nada más. ¿Perdón? Puede ser, no lo conozco. Conozco de Palma de Mallorca. ¿Nos podemos ver, por favor, hacer entonces sumar? Sí, un minutito nada más que me están haciendo preguntas. Bueno, los cuadros de rabino que me están preguntando aquí no es una cuestión de idolatría. Hay un concepto que dice, Beayu aineja root et moreja, que tus ojos vean a tus maestros. En realidad, yo aprendí de mis maestros que no es que tengo que tener una foto de ellos, sino que en el momento que se me produce a mí una situación de resolución en cuanto a la halajá, tengo que ver a mi maestro, tengo que saber qué haría mi maestro en ese caso. Con respecto a las fotos de rabinos, etcétera, no quisiera expresarme en este momento, hay que estudiar mucho para eso, pero bueno, yo no tengo fotos de rabinos en mi casa, si me quiere preguntar. Así que Shabbat Shalom, que estén muy bien. Bueno, gracias a todos. Voy a mostrar aquí los Aseret HaDiberot. Muchas gracias, que estén muy bien.